Hola, qué gusto estar otra vez en este tiempo de enseñanza de nuestros cursos bíblicos. La verdad, me da gusto por todos los que se han esforzado, los que están perseverando. Y el tema que nos ocupa hoy es un tema que nos lleva muchísimo a la reflexión. Es un tema en el que Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento, que nos pongamos en acciones para conocer este tema, y también algo muy importante, que Dios nos permite prepararnos en este tema. Nos permite mirar en su palabra cosas importantes que nos van a dar estabilidad, que nos dan una dirección en Dios. Así es que pues bienvenido al tema, el cristiano ante la muerte. Realmente sabemos que la muerte, el tiempo final para nosotros, nadie lo sabe, nadie de nosotros sabemos el día de nuestra muerte. Y precisamente por eso Dios nos llama a estar despiertos, nos llama a estar en esa constante comunión con Él. La Biblia nos enseña, la Biblia no calla sobre este tema. Por el contrario, la Biblia nos habla demasiado sobre este tema, porque Dios no quiere que nosotros estemos ignorantes de lo que quiere decir la muerte, de lo que esto implica. Así es que vamos a hacer una oración. Señor, agradecemos tu presencia, agradecemos tanto tu palabra, agradecemos que en cada cosa seamos enseñados, agradecemos que tú como Padre hables a nuestro corazón y nos digas aquellas cosas que nosotros no comprendemos, aquellas situaciones tan difíciles como es un deceso, aquellas situaciones que entristecen y que traen tanto dolor, Señor. Tú estás allí en nuestra vida. Estás allí no solo para enseñarnos, sino estás para mantenernos, para sostenernos, Señor. Gracias por eso, y que esta palabra pues nos ayude, nos ilumine, traiga vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es la muerte? La muerte, pues, es el final de la vida. La muerte es un proceso al que todos vamos a llegar, es un proceso natural, todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, lo sabemos muy bien, y Dios quiere enseñarnos acerca de esto. Es un tema difícil, porque es un tema que conlleva mucha tristeza, mucho dolor. La muerte lleva a muchos a redireccionar su vida cuando se pierde un ser querido. Eh, este, en fin, hay cosas que hoy Dios nos va a enseñar. La primera cosa que vamos a ver es el temor ante la muerte. El temor ante la muerte, sabe, es algo natural. El ser humano tiende a sentirse atemorizado por las cosas que no sabe, por las cosas de las cuales no puede tener control. Entonces es algo, digamos, que para el ser humano trae temor, trae miedo, porque es un tema es una situación que se desconoce, ¿verdad? Hay por ahí testimonios, yo no sé qué tan verídicos sean, pero de momento pudiéramos encontrar algún testimonio de alguien que dice que estuvo muerto y después volvió a la vida, pero estuvo muerto a lo mejor por unos segundos o no sé, pero realmente no se puede decir que alguien haya experimentado la verdadera muerte y después haya vuelto para podernos decir lo que acontece, ¿verdad? Entonces, es natural que el ser humano se sienta atemorizado ante la muerte. La muerte nos recuerda que somos finitos, la muerte nos recuerda nuestra total y absoluta vulnerabilidad, ¿verdad? Solo Dios es
es eterno. Nosotros tenemos un tiempo en esta tierra, un tiempo determinado en esta tierra. Veamos, por favor, esta cita de primer libro, perdón, de segundo libro de Samuel, que dice, es David, que fue un hombre que experimentó varias veces, estuvo al borde de la muerte por causa de sus enemigos. Y dice David, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Alguien que experimentó muy de cerca la muerte está dando testimonio, de que en esa angustia de la muerte, en ese sentirse ya muerto, ¿verdad? Por sus enemigos, dice que él buscó a Dios. Y esto es importante porque el temor viene mucho de la falta del conocimiento de nuestro Dios, falta de conocimiento de su corazón y de cómo Él actúa. Y estamos mirando que alguien que estuvo al filo de la muerte da testimonio que Dios reaccionó ante su fe, Dios reaccionó ante su corazón que buscó a Dios porque estuvo a punto de morir, y lo maravilloso es que Dios reacciona ante la fe. Entonces, ese temor tiene que ir siendo desplazado por esa fe de que cualquiera que sea el instante en el que estemos peligrando de muerte o estemos en ese paso de muerte, Dios reacciona ante un corazón que tiene fe. Otra cosa, dice en Jonás, usted sabe la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás fue arrojado al mar en la tempestad y un pez enorme lo tragó y estuvo ahí 3 días. Y dice la palabra ahí en el libro de Jonás, dice, al sentir que la vida se me iba, escuche, al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Me encanta porque dice, al sentir que la vida se me iba. Yo no sé ustedes, en mi caso personal, yo sí pasé por una experiencia estando muy grave en el hospital. Sí sentí esta parte de al sentir que mi vida se me iba. ¿Qué hice? Busqué a Dios. ¿Qué hice en ese momento? Fracciones de segundos, simplemente miré al cielo y dije, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, verdad? Y en esta tierra nada deseo. Y podemos ver que aquí hay dos promesas importantes, ¿sí? Al sentir que se me iba la vida, dice, me acordé de ti, Señor. Bueno, más que promesas son acciones, perdón, son acciones. La primera es que podemos tomarnos de la mano de Dios, ¿sí? Podemos tomarnos de la mano de Dios. Yo, en lo particular, tuve un familiar que estaba muy grave, estuvo mucho tiempo en agonía, mucho tiempo en agonía, y él expresaba demasiado ese miedo a cómo sería el momento en el que él dejara la vida, dejara su cuerpo, ¿verdad? Él experimentaba mucho temor, mucho miedo. Pero vemos que el espíritu nuestra alma es guiada, escucha, nuestra alma es guiada en esos momentos, en esos últimos momentos, el alma del ser humano, el espíritu humano es guiado por su mismo creador, por nuestro mismo Dios, a buscar tomarse de Dios, a buscar aferrarse a Dios. Es dirigida nuestra alma en dirección hacia Dios, ¿sí? Entonces, esto es bueno, esto es hermoso saberlo.
Y otra cosa importante, el acompañamiento, porque aquí habla de que Jonás oró. Ajá. El alma de Jonás buscó a Dios, decir aquí una oración. Y yo quiero decirte que debemos nosotros saber que cuando nosotros estemos en los últimos momentos de nuestra vida, nosotros nos podemos dirigir a Dios. Ajá. Pero es muy importante, ajá, que nosotros oremos por las personas que están en esta circunstancia. Ajá. Como familias, como amigos, como iglesia, tú puedes hacer ese acompañamiento a las personas que están en agonía, a las personas que están pasando por esta situación. En alguna ocasión visité a un tío mío, ya muy anciano, en el hospital. Fui a visitarle y a un lado estaba otra persona, también un señor ya de mucha edad, y yo lo vi muy mal conectado a muchos aparatos y se veía que él no tenía paz, se veía que él no tenía paz, se veía que estaba en agonía y que estaba muy mal, y yo me atreví, me acerqué con su acompañante, era una señora, y le dije, ¿me da permiso de hacer una oración por su enfermo? Y ella me dijo, por favor. Oré por el Señor, oré por el Señor. Él no podía hablar, nada, estaba conectado a muchas cosas. Y oré por él y le pedí a Dios que tomara su corazón, sus sentimientos, que fuera salvo. Oré por él y a otro día por la tarde me volví a encontrar a esta persona en el hospital y esta persona me agradeció muchísimo. Me agradeció mucho. Dice, quiero decirle que mi papá ya murió. Me dice, mi papá ya murió y quiero decirle que él estuvo mucho tiempo en agonía y que usted oró por él y él empezó a entrar en calma. Dice, y en poco tiempo él murió, pero me dice su hija, yo sé que mi papá se fue en paz. Entonces, esto es importante. Es muy importante saber, es muy importante tener la convicción de que Dios, ajá, Dios en ese momento nos está escuchando, sea a la misma persona que está por partir, o sea a la iglesia, o sea a las familias, ajá, que están intercediendo. Una oración, muchas oraciones en ese momento, esa búsqueda de Dios es importante. Ajá. Es por eso que nosotros podemos ir desechando ese temor, podemos ir nosotros mirando cómo nuestro Dios es tan grande. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué impresionante la declaración de David, la convicción que tenía David. Fíjate de la declaración, yo no voy a tener miedo, ¿sí? No había duda en esta declaración, no había duda, él lo estaba diciendo con total seguridad, con total confianza. No temeré mal alguno, aunque ande la muerte acechando sobre mí, ¿sí? Aunque la muerte llegue a poner sus garras sobre mí, yo no voy a temer mal. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Ajá. Que Él estará para siempre con nosotros. ¿Sí? Esta es una promesa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí está la promesa, porque tú estarás conmigo. ¡Guau! Esto es maravilloso. Y esto es algo que nosotros que estamos vivos debemos tomarlo para nosotros. Ajá. Debemos de creerlo y ponerlo en nuestro corazón y saber que cualquiera que sea el día que nos llegue la muerte, ajá, no vamos a estar solos, ¿sí? Pero también es importante creerlo porque como te decía en el punto anterior, tú puedes acompañar a alguien,
¿sí? A través de tus oraciones, acompañarle en ese lapso tan importante de dejar la vida en este mundo, dejar la vida en este cuerpo físico para pasar, ¿sí? A la eternidad con Dios. Esto es importante. Vamos a continuar. El dolor humano, ajá, y el gozo de la salvación. Dos cosas diferentes que se contraponen. Mira, el dolor también es natural, porque somos seres humanos, nos dolemos. Ajá, es natural. Pero mira, dice en Génesis 37, 35 acerca de Jacob, tú sabes que él es el patriarca y uno de sus hijos era José. Y amaba grandemente a José, porque era el hijo de la amada, ¿verdad? Amaba tanto a su hijo. Pero cuando sus hijos vienen y le engañan y le dicen que José fue, que ya no lo encuentran, y él dice, quizás lo devoró una fiera a mi hijo, qué horror, ¿no? Qué horror. Quizás lo devoró una fiera. Y está entristecido y dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, dice, y lloró su padre. El pensamiento humano, en nuestro pensamiento humano, nosotros podemos pensar, no voy a sobrevivir a este dolor, no puedo sobrevivir a esto. Esto es demasiado triste. Ajá. ¿Cómo se me podrá pasar este dolor? ¿Cómo se podrá sanar mi corazón? ¿Cómo se podrá sanar la herida? Y el pensamiento humano es que es algo que es insuperable y que esa soledad, ¿verdad? Esa soledad que se experimenta y ese dolor que se experimenta es inhumano, o sea, no se puede, un ser humano no puede llevar eso. Ajá. Ese es el pensamiento humano. Muchas personas han pasado por esto, ¿sí? Pero sabes una cosa que ayuda, una cosa que ayuda, una cosa que debemos nosotros reparar y reflexionar, es que no es nuestro trabajo encontrarle un sentido a todo lo que ocurre en torno a la muerte de un ser querido. Hay personas que han perdido un ser querido y de momento, aunque ya pasó el tiempo, sufren mucho porque en su cabeza están pensando el por qué pasó, el por qué a mí, el por qué de esta forma, el por qué de esta manera, y empiezan a tener muchos pensamientos y quieren llegar al entendimiento de muchas cosas. Y eso atormenta y eso ocasiona mucho dolor, ocasiona mucho dolor. Ajá. Entonces, no podemos nosotros entrar en esa forma de querer estar queriendo comprender todo lo que pasó, entendiendo todo lo que pasó, porque Dios en su soberanía, ajá, es quien determina el tiempo que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ok? Y qué hermoso porque dice la palabra de Dios en el Salmo 116, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Y sabes qué veo aquí? Veo a ese Dios tan amoroso, veo a ese Dios tan hermoso, tan grande, ¿verdad? Que Él no, Dios, nuestro Dios es antimuerte. Él es la vida, Él mismo es la vida. Él nos dio la vida. Él es antimuerte. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él mismo probó la muerte por mí. Jesús mismo, ¿sabes que Jesús mismo ya murió por ti? Él ya pasó por la muerte. Ya pasó por ese proceso de muerte. ¿Para qué? Para darnos vida. Él sí estuvo muerto 3 días, pero lo hizo en lugar nuestro. Ajá. Él conquistó la muerte.
para ahora darnos vida a nosotros. Y a Él, al Señor, que sabe todas las cosas y que tiene el poder para darnos vida y que tiene el poder para que no muramos. Sin embargo, cuando alguien muere, cuando alguien de sus hijos muere, dice que para Él la vida humana es muy estimada. Dice en otra versión actual, en Dios habla hoy, este mismo verso, dice, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Ah, qué hermoso, qué bello poder saber que el corazón de Dios no es insensible ante la muerte de uno de sus hijos. El Señor no es insensible ante la muerte de ningún ser humano y creo que menos de la de sus hijos. Así es que esos bebés que son abortados, que son asesinados, dice la Biblia, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Nuestro Dios nos ama, ¿sabes? Nosotros le importamos a Dios, ¿sabes? Cuando alguien está pasando por este dolor y por esta tristeza, quizás los que los rodeamos pudiéramos decir, ay, mi más sentido pésame o cosas así, pero quien realmente está sintiendo el dolor, la tristeza y le importa es nuestro Dios. Él es amor, Él es hermoso. Quien dio la vida, quien dio la vida se entristece cuando alguien muere. Vamos a continuar con un verso más. Dice Juan 11:35. Tú sabes la historia de Lázaro. Lázaro había muerto. Jesús regresa y Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer? Lo iba a resucitar. Sin embargo, dice que Jesús al ver a su amigo muerto y a sus hermanas sufriendo, a Marta y a María sufriendo, dice que Jesús lloró. Él se conmueve impresionantemente. ¿Sí? El corazón de Dios no es insensible. Está tan lleno de amor. Él ama no solo a la persona que muere, sino ama a la familia, ama a los amigos. ¿Sí? Él es el único que puede consolar y que puede enjugar esas lágrimas, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Le importamos tanto. Por eso la palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 15:54, ¿verdad? Que cuando se efectúe la resurrección de los muertos, sí que cuando se efectúe, cuando el Señor venga para llevarnos con Él, dice la palabra de Dios, que se va a efectuar esa transformación, ¿verdad? Se va a efectuar esa transformación y dice, y se va a cumplir lo que está escrito. Sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Es importante que en casa revises, todo este capítulo. Vamos a continuar. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dos promesas aquí, dos promesas. No dejarás mi alma en el Seol. O sea, yo sé que tú eres fiel, Señor. Aunque mi vida deje mi cuerpo físico, sé que mi alma, tú no la vas a abandonar. Tú sigues siendo, más allá de la muerte, tú sigues siendo el salvador de nuestra alma, de mi alma. Segunda promesa, bueno, la primera es su fidelidad, ¿verdad? No dejarás mi alma en el Seol. La segunda, ¿verdad? No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se refiere? A la resurrección de nuestra alma. A esa transformación de la que te comentaba. ¿Ok? Entonces, todo esto a nosotros nos fortalece el saberlo. El saber esto, aunque
ante una pérdida de un ser querido o ante el mismo momento de nuestra propia muerte, aunque esto entristezca y duela, sin embargo, hay un conocimiento de nuestro Dios que al mismo tiempo trae un fortísimo consuelo. Amén. La esperanza del cristiano ante la muerte. Pues creo que hemos citado varias cosas acerca de esa esperanza. Vamos a mirar unas más. La muerte para el cristiano no es el fin. La muerte para el cristiano no es el fin. Mira lo que dice Proverbios 14:32, parte B. Dice, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Guau, o sea, es que qué manera tiene nuestro Dios de alentarnos. Y Dios nos habla al corazón y nos está diciendo, aún en la muerte hay esperanza. ¿Para quién? Para el que ha creído en él, porque estamos hablando del cristiano. No estamos hablando de los que no conocen a Dios, estamos hablando del cristiano. Recuerdo con esta cita, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Recuerdo visitar a una hermana en Cristo, una hermana en Cristo muy amada por mi hermana en Cristo, y yo fui a visitarle el día de su muerte por la mañana. Fui a visitarle y estaban todos sus hijos, sus nietos reunidos en derredor de ella en su cama. Lloraban porque ella ya estaba en una agonía. Y el Señor me llevó a leerle la palabra que dice, no dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá. Y esa palabra que dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y entendí claramente que Dios le estaba diciendo a ella a través de esa palabra, vas a descansar, ya vas a descansar, ya nada te va a fatigar, ya nada te va a fatigar. Serás libre de esta enfermedad y de todas estas cosas que hay en el mundo y en esta vida. Tú vas a descansar, estarás bien, ¿sí? Y por la tarde me dieron la noticia que ella ya había partido con el Señor. Y yo le dije muy claramente a su familia, esto no es una derrota. Esto no es una derrota. El Señor ha tomado la vida de su hija. No es una derrota, es una victoria. Qué hermoso. Qué hermoso cuando conocemos a nuestro Dios, cuando ponemos nuestra esperanza en Él. Segunda cosa, la resurrección. Si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Sí, es una promesa, porque dice la Biblia, si Jesús no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Si Él no resucitó, entonces nosotros ¿para qué nos esforzamos? Si todo termina en esta vida, no todo termina en esta vida. Dice la palabra, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿No? El Espíritu Santo que mora en un hijo de Dios. No va a dejar de actuar el día que dejamos esta vida terrena, sino que nos va a resucitar, nos va a vivificar. ¿Por qué? Porque tenemos una cita en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra morada final está en el cielo. Wow, ¿no? Qué bello. Continuamos. Plenitud y consuelo. Plenitud y consuelo. Dice acerca de cómo vamos a estar allá en nuestra patria celestial, en nuestra morada con Dios. Dice, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, o sea, Jesús,
que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow! Qué hermoso, porque hablábamos del dolor. Muchas veces partimos con el Señor, pero antes hubo un tiempo de suma debilidad por causa de la enfermedad o lo que sea, ¿verdad? Quizás alguna situación trágica como un accidente, no lo sé, pero Él promete consolarnos, ¿sí? Esas lágrimas van a ser limpiadas por el mismo Dios. Nos consolará, estaremos en su seno, estaremos en sus brazos y vendrá esa plenitud maravillosa. Amén. Continuamos. Algo muy importante de la esperanza del cristiano ante la muerte es que sabes que como cristianos nosotros podemos prepararnos para la muerte. Sé que quizás nunca estaremos plenamente preparados para perder un ser querido, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ayuda a pasar ese bache tan difícil, está con nosotros. Y también a todos y cada uno de nosotros nos puede estar preparando para el día que estemos en su presencia, para cuando tengamos que dar ese paso de esta vida a esa eternidad que Él nos promete. ¿Cómo podemos prepararnos para la muerte? Dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tú sabes la historia de Esteban. En este momento lo estaban apedreando, pero dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pese a todos los que le rodeaban, que estaban deseando su muerte y que lo asesinaron finalmente, ¿qué fue lo que hizo que Esteban estuviera listo, preparado para dar ese paso, que era un hombre lleno del Espíritu Santo? Así es que si te has preguntado, ¿cómo puedo prepararme para la muerte? Busca cada día ser lleno del Espíritu Santo. Busca cada día estar más unido a Jesús, que cada día nos revistamos de Jesús, porque cuando nos revestimos de Jesús, cuando nosotros cada día estamos aprendiendo de Él y cada día estamos siguiendo sus pasos y tenemos esa comunión con Él, es entonces, cuando más confiamos en Él y nos damos cuenta que Él es inseparable de nosotros y que nosotros también seremos inseparables de Él. ¿Sí? Nada nos puede separar de su amor, dice la palabra de Dios. Nada. ¿Qué nos puede separar de su amor? Tribulación, espada, hambre, desnudez. Nada. Si tú amas a Dios, si cada día cultivas una relación con Él, si tu amor va en aumento por Él, porque lo vas conociendo más y mientras más lo vas conociendo más, vas descubriendo qué hermoso es, qué fiel es, qué amoroso, qué bondad, qué paciencia, sobre todo su sacrificio, su pasión por ti, que fue capaz de entregarse por ti, fue capaz de dar su vida en lugar de la tuya. ¿Cómo no te vas a enamorar más de Él? ¿Cómo no vas a estar más confiado en Él? Por eso la palabra dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada, nada nos puede separar de su amor. Ni siquiera la misma muerte. Por eso David declaraba, tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, sé que tú estarás conmigo. Hay otro salmo que dice, tú me guiarás más allá de la muerte. Wow, o sea, es que eso es maravilloso. En realidad, a veces vivimos tan apesumbrados, tantas cosas que nos frustran, tantas cosas que
que nos hacen ponernos de malas, que nos hacen estar mal, cuando debiésemos de estar alegrándonos y gozándonos, porque tenemos esperanza. Y de estar ocupados en andar en el Espíritu, estar ocupados en estar unidos a Jesús, ¿sí? Y darle siempre gracias, porque ni en esta muerte, perdón, ni en esta vida, ¿verdad? Ni en ese paso de la muerte vamos a estar solos. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Sabes, es importante el crecimiento del cristiano, porque decíamos que la muerte es temida por el ser humano. Hay cierto temor natural para el ser humano, pero ¿qué pasa para el cristiano? ¿Qué pasa para el hombre de fe, para la mujer de fe? Que comenzamos a crecer, empezamos a tener un crecimiento debido a esa experiencia de su fidelidad, a ese irle conociendo más, al sentirnos tan amados, tan respaldados siempre por Él, ¿verdad? Que llega un momento en el que nosotros como Pablo, nosotros como el apóstol Pablo podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué frase? El morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir como Pablo, el morir es ganancia? Pues porque conocemos lo que Dios nos ha dejado dicho. Conocemos sus promesas, conocemos su plan. ¿Cuál es su plan? Resucitarnos. Dice esta frase, ¿verdad? La muerte es el principio de la transformación hacia la glorificación. La muerte es el principio de la transformación. Después de la muerte que viene, pues se escuchará la final trompeta, ¿verdad? Y entonces los muertos se van a levantar. Los que vivamos, cuando venga Jesús por segunda vez, dice que vamos a ser, ¿verdad?, arrebatados en el cielo. Y todos vamos a ser transformados. Y vamos a llegar y estar en su presencia, ya no como ahorita, en debilidad, en enfermedad, en todo eso. No, ya no. Vamos a estar glorificados, ¿no? Gloria a Dios. Qué hermoso. Continuamos. La muerte amenaza, pero Cristo salva. Amén. Continuamos. El cristiano ante las tradiciones. Sabemos que hay tradiciones en los pueblos que se usan muchas cosas. La gente pone cristos, crucifijos en los ataúdes, prenden velas, hacen cruces de cal, muchas cosas, los rosarios, me ha tocado ver que ponen un manto santo, no sé qué, al cadáver, etcétera. Mira, la palabra de Dios dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aunque es un texto del Antiguo Testamento, ya está diciéndonos la verdad, ya nos está diciendo claramente que nosotros no podemos hacer nada para redimir a alguien. No podemos hacer nada para salvar a alguien de su destino final. Sí, nosotros no podemos afectar para bien, ayudar en alguna manera a alguien, ¿no? Antes, en la antigüedad se usaban las indulgencias, ¿no? Gente que pagaba dinero para que después de muerto, pues el castigo fuera menos severo, cosas por el estilo. ¿Qué pasa cuando alguien piensa que por rezar tantos rosarios o lo que sea, ese muerto va a recibir ayuda? La Biblia nos enseña que los muertos ya no vuelven. Dice la Biblia que para el ser humano está determinada la muerte y después de eso sigue el juicio. Entonces, mira,
¿qué pasa con las tradiciones? ¿Qué es un paliativo? Un paliativo es, ¿para qué sirve un paliativo? Un paliativo sirve para atenuar o suavizar los efectos de algo negativo sin dar una solución. Decíamos que obviamente una pérdida de un ser querido trae dolor profundo, tristeza, muchas veces confusión, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Y qué pasa? La gente piensa en ese dolor, en esa tristeza, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de lo que estamos mirando, de las promesas de Dios. La gente piensa que si le rezan, piensa que si le prenden una veladora, piensa que si le ponen la botella de alcohol que le gustaba o no sé, piensan que con ello están haciendo algo por su muerto. Piensan que le están ayudando o le están agradando en algo. Ujú. Hay gente que le lleva el mariachi, ¿verdad? Y le cantan las canciones que le gustaban, pero son solo paliativos. Es algo que como seres humanos en la tristeza y en el dolor nos ayudan a nosotros mismos, ajá, a atenuar el dolor o la tristeza, pero que realmente no es una solución ni para nosotros ni para el muerto, ¿verdad? Porque ya vimos que lo único que pudo ayudar al muerto fue el sacrificio de Jesús, como mirábamos hace un rato, ¿no? Dice ahí que la redención de su alma es de gran valor. Pues ¿quién pagó? Solamente Jesús, ¿no? Con su sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante las tradiciones? Sabes que es muy importante no juzgar, sino amar. Porque a veces los cristianos que ya tenemos el conocimiento de Dios, vamos a un velorio, ajá, vamos a una casa de luto, donde hay luto, y ¿qué pasa muchas veces? Como que hay rechazo, como que hay crítica, y no debe de ser. No debe de ser. Si tú vas a una casa donde murió una persona y hay rosarios y todo eso, no debemos criticar, debemos mostrarnos respetuosos, ¿sí? Debemos de amar a la persona, como Jesús lloró por Lázaro y por sus hermanas, como Jesús lloró porque se identificó en ese dolor, él experimentó ese dolor de sus amigos. También nosotros cuando vamos a un lugar en donde la gente no sabe y está rezando cosas que no tienen sentido, ajá, esos rosarios, cuando vemos las veladoras, cuando vemos las cruces, cuando vemos todas esas cosas, no debemos de juzgar la incredulidad, la ignorancia de la gente, sino amar a la gente que está sufriendo por una pérdida. Ujú. A veces he conocido cristianos que dicen, no, no, si te ofrecen de comer, no comas de eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si esa persona a la que ha tenido una pérdida, esa persona está aceptando tu amistad y está aceptando tus oraciones y está aceptando que tú le acompañes, ten cuidado de no lastimarle. Ajá. Es preferible que te quedes a comer con él si él en ese momento te lo está invitando, ajá, pero que le hables de Jesús, que ores por él, hazlo. Ajá. Seamos respetuosos. Muy importante que nosotros hayamos estado orando, ¿verdad? Por la persona, que estemos orando por el entorno, pero que nosotros no juzguemos. Eso es importante. Me gustaría que me expresaras tus dudas en el Zoom acerca de estas cuestiones de las tradiciones, ¿sí? De todas esas tradiciones. Em, Quiero tocar el punto de la incineración, es muy importante porque los judíos, porque todos los cristianos desde antiguo siempre rechazaron la incineración. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del cuerpo, porque Dios no quiere la destrucción absoluta del cuerpo. Mira cómo dice Amós 2:1, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré, no, dice, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos.
en el contexto de Amós, vemos cómo Dios siempre está rechazando la crueldad para con el prójimo. Pone en Amós diferentes ejemplos, pero Dios siempre está rechazando esa crueldad, esa enemistad tan grande, esa barbarie. Y en la Biblia vemos que en repetidas ocasiones como una señal de haber abominado tanto a esa persona, de haber repudiado tanto a tal persona, ¿qué pasaba? Que los calcinaban, que los asesinaban y aún los calcinaban. Entonces, eso lo vemos en la Biblia como que fue algo tan fuerte, un rechazo, una abominación, una ira tan grande que aún calcinaron a su prójimo, ¿no? Personas que llevaron una vida tan apartada de Dios, tan fuera de Dios, fueron gente que terminó calcinada. Entonces, la verdad es que la palabra de Dios nos lo enseña como algo que no agrada a Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. El cristiano siempre va a procurar no incinerar a sus muertos. Sin embargo, la vida, la situación que hemos estado llevando nos han enseñado que muchas veces no tenemos potestad, ¿verdad? Como ahora con la pandemia, tú no podías decidir sobre tu muerto, ¿verdad? Muchas veces. La pandemia nos llevó a ver que muchos cristianos incluso fueron incinerados. Ahora, si un cristiano es incinerado, eso no quiere decir que se va a ir al infierno, ¿verdad? Si un cristiano caminó en Dios, ¿verdad? Caminó con Dios y murió en la fe de Jesucristo, aunque por alguna razón ajena, lo que sea, al final fue incinerado, no tiene nada que ver con su alma. No tiene nada que ver con su vida, porque dice la Biblia en Apocalipsis que sus hechos con ellos siguen, sus obras con ellos siguen. Es decir, Dios no se olvida de sus obras, Dios no se olvida de su vida de fe. Entonces, tampoco juzguemos si conocemos un cristiano que tuvo que incinerar a uno de sus familiares, ¿sí? Aunque preferentemente no se debe de hacer. Ok, vamos a continuar. Estamos en nuestro último punto, que es el evangelismo en funerales. Esto es muy importante. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sabes que el discípulo le dijo, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre y después te sigo. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Que nosotros, cuando vayamos a un funeral, tenemos que ir con el corazón de Jesús. Primeramente para consolar, para acompañar. Ya miramos que el acompañamiento a través de nuestra oración es muy bueno, es muy hermoso. Es poderoso. Nuestro acompañamiento para que la persona se sienta fortalecida. ¿Sabes? Así se evangeliza. Eso es importante, porque a veces dices, no, es que yo cómo voy a pararme ahí enfrente de toda esa gente y cómo no tengo ni un mensaje, no sé ni preparar un mensaje, cómo voy a evangelizar en un funeral. Quiero decirte que cuando tú acompañas con amor, fortaleciendo a alguien, lo estás evangelizando. Porque esas son cosas que se guardan en el corazón, esas son las cosas que mucha gente está necesitando. Ir a consolar, ir a acompañar, fortalecer, ¿verdad? Y anunciar a Jesús. Si puedes predicarle a todo el velorio, a todos los que están en el velorio, eso es maravilloso. No necesitas llevar una predicación de 1 hora, no. Puedes tomar tu Biblia y tomar una cita bíblica y explicar ese versículo y orar. Hacer el llamado a salvación.
pero también lo puedes hacer con una persona o con dos o con tres. Qué importante es que anunciemos a Jesús. Qué importante, ¿sí? Es que llevemos ese mensaje de salvación, ¿sí? Ese mensaje de que no todo termina en esta vida, no todo es esta vida. Hay una vida eterna que Él nos ha prometido y ese es el mensaje que tenemos que llevar, el mensaje del perdón de Dios, la reconciliación con Dios. Y tú y yo podemos hacerlo porque ya tenemos ese conocimiento de Dios. Y sabes que cuando te decides, tú decídete, abre tu boca y Dios va a hacer lo que falte. Dios va a hacer lo imposible, que es esa obra en los corazones. Pues bueno, estamos terminando este tema, esta enseñanza. Hoy solamente quiero dejarte que revises muy en este tema y por favor desarrolles o me plantees 2 preguntas en el Zoom del domingo. No te voy a dejar que hagas otra cosa más que reflexiones sobre el tema y me plantees 2 preguntas para el domingo en el Zoom. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga mucho y que Dios nos ayude a ti y a mí a hacer esas hacer esas personas que acompañemos y que llevemos palabras para los que están necesitados en esta área de la pérdida de un ser querido. Y que Dios nos ayude a prepararnos para el día que Él nos llame a su presencia. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.